Se abre el coloquio. Yo os rogaría preguntas puntuales y respuestas puntuales. Tengo una inquietud desde hace unos cuantos años que es sobre... Sí, sabemos muchas cosas de las diócesis, tenemos publicadas en la BAC muchas de esas historias de las diócesis, pero es cierto que podemos ir a buscar datos a esas historias, pero no podemos establecer un diálogo con esas historias desde una historiografía académica, civil, ¿no? Y yo creo que muchas veces en la historiografía española nos falta poner como sujeto historiográfico a la diócesis, ¿no? Vosotros lo habéis hecho con el caso vitoriano. Es cierto que las dificultades que existen archivísticas, pero bueno, otros historiadores, un medievalista, un prehistoriador nos diría también, ¿no? También tenemos muchas dificultades y nos inventamos formas de atajar esos problemas, ¿no? Pero a mí me gustaría que reflexionarais sobre eso, ¿no? Sobre la diócesis como sujeto historiográfico, ¿no? Y cómo podemos encajarlo dentro de un discurso académico y en el cual, que antes lo ha dicho Julio, ¿no?, un historiador que no está preocupado por la historia religiosa pueda ir ahí y dialogar con ella, ¿no? Pues como es el caso de la diócesis de Vitoria, que yo creo que es ejemplar, ¿no?, y modélico. No, efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, que hace falta, yo creo que no solamente en esas historias de las diócesis, sino en muchísimas cosas, ese trabajo, digamos, de ida y vuelta entre la historiografía general, el darse cuenta que yo creo que sí que, pero por un lado a veces hay un temor a acercarse a este tema, hay un desconocimiento incluso de los conceptos, que a veces te encuentras y dices, pero ¿cómo puede decir esto? Simplemente es que pues no sabe, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que hay que hacerlo, que se va a ir haciendo, y yo en ese sentido, en parte sí que soy optimista de que esto se vaya logrando. Un detalle que igual es tonto, pero el otro día tuvimos una reunión con los alumnos para ver los trabajos de fin de grado que habían elegido. Bueno, pues había, no me acuerdo cuántos había, pero de 12 o así, quizás alguno más, había 2 de historia religiosa de España. Esto hace 20 años era absolutamente implanteable. Entonces había uno de la guerra de Corea, otro de no sé qué, pero otro de la acción social de la Iglesia en el franquismo en Vizcaya y otro de no sé qué, entonces de la educación. Entonces creo que esto es interesante. O sea, y eran chavales, los que nos están llegando ahora a la universidad, es decir, pero que ven que ese tema, entonces yo creo que eso sí que es esa doble relación que decías, es un tema que vamos bien, pero hay que seguir avanzando. Bueno, soy su portavoz. Maitane dice que quiere sumarse al apunte elogioso de José Balouzao planteado en relación con el libro de Santi de Pablo. Este libro, dice, entronca plenamente con una de las ramas más novedosas de la historiografía francesa relacionada con la religión, en la línea trazada por Philippe Boutry. Es una pena que este tipo de trabajos no circulen con facilidad en el ámbito historiográfico actual. No sé, da la impresión desde fuera y desde el desconocimiento, por supuesto, lo has señalado algo en ese sentido de que de alguna forma a lo mejor la historia de la Iglesia catalana, insisto, visto desde fuera y si lo podías matizar, se confunde con la historia de la Iglesia nacionalista catalana. Eso está en vía de superación, no se supera. Te lo planteo por una siguiente razón. En un libro colectivo, estoy acordando en ahora, sobre la Iglesia en el franquismo y la transición, de mis compañeros de departamento Manuel Orticeras y Damián González Madrid, había varios capítulos. Uno de ellos era de Feliciano Montero y el otro era de Hilari Raguer. Hilari Raguer es un señor ya mayor, con tal. Y me acuerdo en el capítulo de Hilari Raguer era la historia de la Iglesia catalana, nacionalista, democrática, siempre durante el franquismo y tal. Y en el capítulo de Feliciano Montero se hablaba de la hermandad sacerdotal, que para quien no lo conoce es una sociedad bastante conservadora, muy conservadora del clero, y salía que el mayor número de miembros de la hermandad sacerdotal eran de las diócesis catalanas. Ambas cosas aparentemente en el mismo libro llamaba la atención, ¿no? Mi pregunta era, bueno, no sé si eso responde a un tópico que yo tengo o es real, y por otro lado, cómo se puede matizar o si se matiza eso desde la historiografía. Bueno, yo creo que la pregunta que tú haces es la que está encima de la mesa, es decir, es la pregunta del millón y es
no sé cómo decirlo, pero de alguna manera es el problema de fondo actual. Pero en el caso de la Iglesia, yo creo que quien está haciendo el relato de la historia religiosa en Cataluña, evidentemente son investigadores o historiadores de alguna manera que plantean una cuestión, y es el papel de la Iglesia en la configuración de la Cataluña moderna y de la Cataluña contemporánea, y evidentemente es muy difícil entender Cataluña sin esta Iglesia, ¿no? Y de hecho estamos viendo en Cataluña que hay unos mecanismos de catalanización que de alguna manera desbordan las previsiones vistas desde fuera, a veces desbordan. Pero en cualquier caso yo creo que no es la realidad, aunque después evidentemente hay voces, y las voces más conocidas y las que a lo mejor monopolizan el discurso son estas voces más conocidas, pero yo viendo lo que se va produciendo, es decir, también hay una historia social hecha en la Universidad Autónoma y en otras universidades, en Lleida, en Girona y tal, que no parten tanto de esta cuestión tan ideológica y tan catalanista. Ahora, claro, ahí hay un background de tensión y una problemática sobre la cual pues se da muchas vueltas, evidentemente, y esta cuestión está ahí. Yo creo que es más, es decir, hay muchos factores que influyen en que estas cosas sean así. Una cosa es el idioma, evidentemente, que yo creo que no hemos hablado de la lengua, pero la lengua es un hándicap, es decir, claro, lo que se escribe en catalán difícilmente lo vemos citado fuera de Cataluña, ¿no? En el País Vasco no tienen este problema, por ejemplo, es decir, la lengua no está tan asociada a la cuestión ideológica, ¿no? Hablar catalán, escribir en catalán, más. Pero este debate está en la literatura, estará mañana el tema de Sant Jordi, estará en Barcelona, es decir, ¿son catalanistas los que escriben, o son catalanes los que escriben en catalán solamente, o todos los que escriben en Cataluña, ¿no? Y a nivel de Iglesia entiendo que conocemos menos, pero yo viendo sobre todo, y a esta cuestión me remito, es decir, la valmesiana no es sospechosa de ser muchas cosas, pero hay una tradición, ¿no?, carlista, integrista, regionalista, una mezcla ahí, que vas a la librería valmesiana y es una librería muy tradicional, y sin embargo después la revista Analecta Sacra Tarraconensia, que es la que publican ellos, tiene unos artículos, pero fíjate que ahí está publicando Cárcel Ortiz, está publicando mucha gente, los grandes artículos son en castellano. Pues no es tanto. Después parece que porque trata estos temas que todo es esto. No, nos estamos fijando en esto, ¿no? Pero hay mucho más que esto, ¿no? Y entiendo, y después el discurso que hacen determinadas voces que a lo mejor no están en Cataluña o no están a gusto en Cataluña y están hablando desde fuera y están hablando en otro tono, pero bueno, esto ya sería una cuestión. Ahora, que la Iglesia yo lo he dicho antes, que en Cataluña tiene, a nivel de articulación, yo creo que sí, y a nivel de diócesis, lo que estabas planteando, se está viendo lo que decíamos. Yo creo que historias de la diócesis bien hechas, hay una de Girona, una historia de la diócesis de Gerona que vale mucho la pena en este sentido y está muy bien trabajada, y yo creo que es un buen manual, es decir, como un buen punto de partida que es muy útil para el que realmente quiere tratar, es muy fiable. Yo creo que también poder tener libros de estas características, ahora no todas las diócesis tienen un historiador que es capaz de resumir, de leer, de explicar y de interpretar en una línea coherente la historia de una diócesis. Hay muy pocos especialistas que sean capaces de hacer esto. Gracias. Más preguntas y 1, más pregunta y 2, más pregunta y 3.
¿Puedo añadir yo otra pregunta ya que tengo el micrófono? Parece claro, por otro lado, que al hacer los planteamientos hay un sujeto histórico que la Iglesia vasca, eso está clarísimo. Parece también claro que hay otro sujeto histórico o objeto histórico, ¿no? O ambas cosas, que la Iglesia catalana, pero no parece para nada claro que exista una Iglesia andaluza que sea objeto del interés de los historiadores, o hay algo así. Y en el caso de la gallega no me ha quedado tampoco del todo claro. Si hay primero hay un sujeto histórico en la Iglesia gallega que en algún momento se haya considerado como tal, y por otro lado el objeto de estudio sí que, bueno, los objetos los creamos en buena medida, sí que parece que pueda estar más claro, pero como sujeto alguna vez ha habido conciencia de Iglesia gallega, no sé si de catolicismo gallego también. José Ramón y luego José Leonardo. Sí, bueno, yo creo que las dos líneas, las dos preguntas que se han planteado han sido más, pero las resumiría en dos. Yo creo que tienen alguna relación. Antes de eso, voy a ir a lo de los archivos, porque como hoy he estado, y como es un tema que a veces sale en corrillos y que comentamos, pero luego en público yo veo que hay cierta resistencia a plantearlo. Es cierto, puede haber un problema de medios, pero en muchos casos, insisto, en el caso de Galicia, por ejemplo, ha habido medios, ha habido financiación pública para la reforma de sus archivos, hay algún archivo con excelentes infraestructuras y con personal, pero no hay un talante pastoral ni una inquietud intelectual que permita luego el trabajo. Y son las dos cosas. Voy a las preguntas. Es que no hay una iglesia española. Voy a provocar. Es que cuando planteamos el tema de iglesia gallega, iglesia catalana, claro, estamos planteando el tema de las identidades, igual que el de iglesia española. Entonces, las identidades existen y se reproducen porque hay determinadas estructuras políticas o movimientos sociales que facilitan esas identidades. Entonces, en el caso de Galicia, ¿hubo alguna vez un intento de crear una identidad de una iglesia gallega? Sí, desde 1910 a 1936, pero es decapitada con la guerra, y nunca fue un intento de una minoría que tuvo su influencia, pero que no era hegemónico, ni mucho menos. Pero sí había ese intento, ese proyecto. Y es un intento que se recupera a partir de los años 60. 70. Esta idea de la Universidad Eclesiástica, esa editorial PS, tienen ese planteamiento de recuperación que utilizan un poco la apertura del concilio, del cardenal Quiroga en esta línea, pero que luego es decapitada en los años 80. O sea, todo ese clero que está en esa labor y esas asociaciones laicas que están en esa labor de integrar la identidad gallega y estudiar, y ahí lo conecto con las diócesis. Claro que es importante el tema de las diócesis, importantísimo. Para mí es más importante todavía el tema de las provincias eclesiásticas. Es que en el caso de Galicia coincide la provincia eclesiástica, aunque al principio estaba incorporada Asturias y Oviedo, pero luego ya desde los años 50 solo Galicia. Victoria es una diócesis muy particular en ese caso, porque claro, Victoria sí coincide con un amplio marco territorial que ocupa, bueno, pues buena parte del País Vasco, ¿no? Pero es que además tiene una dimensión económica y religiosa durante mucho tiempo, hasta la guerra, fundamental para entender la Iglesia española, ¿no? Y quizás por eso es seccionada y dividida tras la guerra, ¿no? Y eso explica que se divida en varias. Pero el tema de las diócesis, y sobre todo la comparación entre diócesis limítrofes, nos da mucho juego, porque podemos encontrarnos que diócesis que son limítrofes y que pertenecen a la provincia eclesiástica, resulta que la actuación pastoral, al margen del discurso institucional, es muy diferente. Muy diferente. Bueno, algo lo he estudiado para el caso de Galicia, ¿no? Pero yo creo que hay que avanzar en ese estudio, no sé si llamarle regional, pero de la provincia eclesiástica como tal, que nos da mucho juego para comparar y para oír eso, de los tópicos, de aplicar la generalización pura y dura. Bueno, por continuar lo que ha dicho José Ramón, en el caso andaluz, yo insisto, no hay una iglesia española, lleva razón cuando lo dice. En Andalucía tenemos dos provincias eclesiásticas, ¿de acuerdo? La de Sevilla y la de Granada. La de Sevilla incorpora las dos diócesis de Canarias, ¿de acuerdo? Y la de Granada incorpora la diócesis de Cartagena, es decir, que se expande, vamos, y aparte de que Cádiz, Ceuta y Málaga, Melilla, ¿entendido? Es decir, que es bastante... por un lado, incorpora territorios que son exteriores a Andalucía, es decir, que no creo que se pueda hablar utilizando la provincia eclesiástica. Sí es cierto que no existe una conferencia episcopal andaluza, aunque se ha pretendido, a mí me consta por quienes la impulsaron, pero sí hay una asamblea de obispos del sur que reúne a
a todos los andaluces que son los que están detrás o han creado esta diócesis esta academia en el Sacromonte de Granada. Pero es que la diócesis de allí, cuando estamos hablando de la diócesis, en Andalucía está la tercera, para los tiempos contemporáneos, hasta los años 50, la tercera diócesis del país, ¿de acuerdo? Después de Toledo y de Tarragona está la de Sevilla, que es la tercera diócesis y demás. También está la más antigua del país, según la tradición, que es la de Guadix, ¿de acuerdo? La primera del país. Es decir, que yo creo que no... Creo que se tiende, pero hoy por hoy no se puede hablar de una iglesia andaluza, aunque algunos lo pretendemos y el anuario se llama Anuario de la Iglesia Andaluza, ¿de acuerdo? Pero vamos, se pretende un poco a la hora de sumar, es decir, que Andalucía existe por adición, por así decirlo, y el director del anuario podrá contar los quebraderos de cabeza que le da alguien de la jerarquía cuando habla de iglesia andaluza que no existe, ¿entendido? Y demás, es decir, que puede ser una pretensión. Aquí no estamos hablando de archivos eclesiásticos. Si bregar con uno es un problema, imagínense bregar con 10, de acuerdo a la hora de trabajarlo, ¿no? Y en el tema de los archivos también apuntar, por la experiencia mía, me da la sensación, para esto y para otras muchas cosas, que cuando hablamos de los archivos eclesiásticos, los seglares que están en los archivos eclesiásticos son más clericales que el propio clero. ¿De acuerdo? Por mi experiencia. Y no voy a decir más porque ya tendría que hablar de las personas. Si el clero te dice que sí y el seglar no. Pues muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a los asistentes, a los oyentes, a los participantes. Y nos vemos. Eso. Bueno, mañana empezamos, como veis, el programa más pronto a las 9:30.